Gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 31 de agosto. Se termina agosto, se va terminando el verano, que ha sido un verano tan lluvioso y sofocante aquí en Miami. Estamos saliendo, como casi siempre, en vivo y en directo. No será el caso mañana viernes ni el lunes, que es feriado. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, a través de la señal libre, del aire libre de Mega TV. Luego nos ven donde ustedes quieran vernos, ¿no? YouTube es una maravilla de nuestro tiempo y acerca el programa donde quiera que ustedes se hallen. Bueno, hoy voy a tener el gran privilegio de conversar, regresa esta noche al programa, con Horacio Medina, que es un analista muy inteligente, venezolano, que entiende cómo se mueve no solo el mundo del dinero, pero también el mundo del petróleo, que es su especialidad. No se pierdan Horacio Medina en un ratito. Estoy muy preocupado por el deterioro acelerado de la economía argentina. Yo apoyé, y aún ahora sigo apoyando a Macri. Macri asumió el poder en diciembre del año 15, o sea, hace 2 años y medio largos, ¿no? En diciembre de este año, y ya no está eso tan lejos, va a cumplir 3 años en el poder. Y cuando Macri asumió el poder en diciembre de 2015, el dólar estaba más o menos en 13, más o menos, 12,9, 13 y fracción, más o menos. Y ahora, hoy, pasadito el mediodía, el peso se ha devaluado tan brutalmente que estaba ya en 40, sobrepasó la barrera de 40 pesos por dólar. O sea, Macri recibió el gobierno con un dólar a 13 pesos y hoy, último día de agosto, el dólar está bordeando los 40 pesos. Es una devaluación de casi 300%, 300% en 2 años y medio. Solo de agosto del año pasado a agosto de este año, en agosto del año pasado el dólar estaba en 17 pesos, 6, y ahora está en casi 40. Es una devaluación de más de 100% en un año. La inflación este año va a marcar 35%, o sea, tampoco ha conseguido bajar la inflación. Es un desastre y me duele decirlo, porque yo creo que el gobierno de los Kirchner fue una desgracia mucho mayor. Fue un gobierno populista, demagógico, ladrón, acanallado, mafioso. Yo creo que la señora Cristina debería ir presa, de por vida. Dicho todo lo cual, no puedo decir que el gobierno de Macri sea de momento un éxito. Y me mortifica tremendamente tener que decir que hasta ahora los resultados son muy desalentadores. Ayer el dólar había cerrado a 34 pesos, hoy escaló hasta 40. Toto Caputo en el Banco Central salió a vender dólares como loco, vendió 330 millones de dólares para bajar un poquito el precio. Si fueran sus dólares y no los del Banco Central, no hubiera hecho la misma movida, él hubiera preferido ahorrar en dólares y no en pesos, pero todo se ve incierto y sombrío en la Argentina y eso nos duele mucho. La moneda argentina acentuó su caída el jueves. Hora y media después de la apertura, el tipo de cambio superó los 39 pesos por dólar, lo que equivale a una depreciación de más de 12%. El Banco Central reaccionó elevando a 60% la tasa de interés de referencia, que ya estaba en 45%, una de las más altas del mundo. Al mismo tiempo, aumentó los encajes de los bancos para reducir la liquidez de moneda en la plaza. Desde que empezó el año, el peso ha perdido más de 50% pese a los intentos del presidente Mauricio Macri para recuperar la confianza de los mercados. Como ustedes bien saben, en general, la moneda se aprecia o se fortalece cuando la economía se robustece. Si la economía crece, generalmente la moneda se afianza. Contrariamente, la moneda se devalúa o se deprecia, y es el caso de la Argentina, cuando la economía entra en crisis y se debilita, ¿no? Dicho todo lo cual, uno no entiende por qué, por ejemplo, en el Perú o en Chile en los últimos 20 años, la moneda ha estado consistentemente estable en la paridad cambiaria con el dólar. Y en cambio en la Argentina es una locura, es una montaña rusa.
Un gobierno de gente inteligente y razonable como el de Macri no ha podido contener la devaluación incesante. Recibieron el dólar en 13 pesos y lo están dejando en 40. Hoy, último día de agosto de este año. No me sorprendería que a fin de año esté en 50. Es una locura porque si usted vive en la Argentina y gana su sueldo en pesos, como todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo allá no cobra en dólares, cobra en pesos, ¿verdad? Vamos a suponer que usted gana un sueldo bueno, de 20.000 pesos. Bueno, 20.000 pesos. 20.000 pesos en agosto del año pasado equivalían más o menos a 1.170 dólares. O sea que en agosto del año pasado usted ganaba 1.170 dólares. Esos 20.000 pesos ahora son 500 dólares. ¿Me dejo entender? O sea que usted en un año con Macri ha pasado de ganar 1.100 dólares a 500 dólares. Con lo cual los argentinos que cobran en pesos no van a poder viajar al extranjero. Contrariamente, quienes viajamos a la Argentina y llegamos con dólares, vamos a ser, claro, los reyes del mambo. Entre tanto, ¿cómo apaga Macri y su atribulado equipo económico el incendio? Pidiendo dinero prestado. Esto nunca es saludable. Cuando las cuentas están desequilibradas, hay que recortar los gastos, aunque duela. Sí, duele, pero Macri no ha querido hacerlo por razones políticas, ha aplazado, ha postergado esas decisiones impopulares y prefiere apagar el incendio pidiéndole dinero prestado al Fondo Monetario, que le va a prestar 50.000 millones de dólares. El FMI ha vuelto a salvar los trastos al gobierno Macri. El organismo ha aceptado adelantar a Argentina fondos del rescate de 50.000 millones de dólares para tratar de calmar a los mercados. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esos fondos permitirán a Argentina cubrir los costos de la deuda y alejar, al menos durante el próximo año, el fantasma que rondaba al país, el de la cesación de pagos. Tras el anuncio, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 1,48%. Sin embargo, el peso sigue en caída libre. Este miércoles sufrió una nueva depreciación del 8,15% frente al dólar, que se suma a la caída del 14% del último mes. Eso era ayer, que cerró en 34, hoy sobrepasó la barrera de los 40. Solo este año el peso se ha devaluado 80%. 80% en 8 meses. Es una locura, ¿no? Macri pensó que haciendo este anuncio de que el fondo no va a dar la plata más rapidito, los mercados se iban a calmar. Y no, los mercados están inquietos y alarmados. Los inversionistas que habían puesto su dinero en la Argentina están saliendo empavorecidos. Todo el que puede liquida y compra dólares, nadie quiere ahorrar en pesos, ni los nacionales ni los inversores extranjeros que son unos tiburones, nadie quiere ahorrar en pesos, ¿no? Toda la demanda es sobre el dólar, todo el mundo. Los pequeños ahorristas y los grandes inversionistas se refugian en el dólar, nadie cree en la viabilidad del peso, al punto que hoy el presidente del Banco Central, Toto Caputo, que dicen que es el Messi del equipo económico de Macri, ha tenido que subir la tasa de interés de 45 a 60%. Es una locura, la tasa más alta del mundo. Para decirle a la gente, en pesos sí pueden ganar, ¿eh? Ahorren en pesos, le podemos ganar al dólar. No, nadie le va a creer, los mercados están aterrados y da la impresión de que el peso va a seguir en caída libre. La moneda argentina no se salvó de una nueva caída el miércoles, pese al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para acelerar desembolsos de un programa a 3 años por 50.000 millones de dólares. El anuncio matutino del presidente Mauricio Macri no consiguió parar la corrida cambiaria y el peso cerró la jornada en una paridad de 34,48 unidades por dólar frente a 32,07 de la víspera. El mensaje de Macri no fue lo suficientemente fuerte. Por ahí el mercado hubiera estado esperando una señal mucho más grande, ¿no? Y simplemente adelantar los fondos del FMI, que ya estaban metidos en el cálculo de todos, no cambia la situación. En Argentina la desconfianza se expande. Según expertos, el país no tiene un problema de solvencia, sino de liquidez de corto plazo. A ver, vamos a hacer algunos numeritos. ¿Ustedes se acuerdan de Menem? ¿Recuerdan a Menem? Menem, bueno, fue muy corrupto su gobierno, duró 10 años largos, todos los 90s. En enero del 91,
Menem y su superministro de Economía Cavallo decidieron fijar la paridad cambiaria en 1 a 1. O sea que $1 1 peso. Usted ganaba 10.000 pesos, usted ganaba $10.000. Usted podía viajar por el mundo, comprar. Bien. Menem y Cavallo consiguieron que esa paridad de 1 a 1 perviviera, se prolongase 10 años largos, hasta enero de 2001. Cuando Menem deja el poder, la cotización, la paridad sigue siendo 1 a 1. O sea que algo hizo bien Menem para que el peso no se devaluara durante sus largos 10 años como presidente, ¿no? Dicho sea de paso, en enero del 91, cuando se fija el 1 a 1, Macri es secuestrado. Lo secuestran 12 días y su papá paga $6 millones por su rescate. Lo secuestra la propia policía corrupta argentina. Yo creo que Macri no sería hoy presidente de la Argentina si no lo hubiesen secuestrado. Creo que ese secuestro le cambió la vida. Bueno, dicho eso. Ustedes recuerdan a Néstor Kirchner, ¿verdad? Está muerto, fue un político muy astuto, fue un gran ladrón. Si estuviera vivo debería estar preso. Kirchner toma el poder el año 2003. Gana en primera vuelta. Menem se retira de la segunda vuelta. Cuando Kirchner toma el poder, el dólar estaba a 2.9. 2.9. 4 años después, cuando Néstor le deja el poder a su mujer, él lo recibió en 2.9 y lo deja en 3.1. Bueno, Néstor, de izquierda, populista, demagógico, filochavista, logró mantener el cambio parejo, ¿no? Recibió en el año 2003 el dólar en 2,9 y lo dejó en 3,1. Su mujer Cristina lo recibe en 3,1 y 4 años después lo deja en 4,3. Bueno, tampoco estuvo tan mal. Digo, comparando eso, los años ladrones de Kirchner con esto, Macri, que serán todos muy limpios, muy decentes, muy éticos, muy honorables, ninguno roba. Pero hay que ver cómo se ha depreciado el peso. Ahora, Cristina, segundo gobierno, eso sí fue ya terrible, ¿no? Cristina, segundo gobierno, salta en solo 4 años de 4,3 pesos por dólar y lo deja en 12,9. Entonces, Macri recibe en 12,9. Cristina en su segundo gobierno devalúa 300%. 300%. Pero Macri en 2 años y medio ha devaluado lo mismo, 300%. O sea, Macri va a marcar un récord peor que el del segundo gobierno de Cristina. Peor. Porque yo no creo que en el año y medio que le queda a Mauricio, las elecciones son en octubre del próximo año, la verdad que no creo que Macri consiga revertir esta tendencia a la baja. Con lo cual quiero decir que Menem lo hizo 10 años, el peso no se devaluó, y Néstor Kirchner lo hizo 4, el peso casi no se devaluó, y hasta Cristina en su primer gobierno sufrió una devaluación solo pequeña y marginal, diría yo, de alrededor de 35%. ¿Cómo puede Macri haber devaluado la moneda local 300% en 2 años y medio? A mí me alucina y me parece que los números hablan solos, son suficientemente elocuentes, las palabras sobran. Es decir, el equipo económico de Macri al día de hoy ha fracasado. Para los bonaerenses es difícil ignorar los letreros que indican el tipo de cambio. El peso, en caída libre, refleja la delicada situación de la economía argentina, cada vez más lejos de las optimistas proyecciones de crecimiento. La caída del miércoles fue la mayor pérdida diaria desde diciembre de 2015. En lo que va del año, la moneda argentina ha perdido casi el 70% de su valor frente al dólar. El mercado no le está creyendo hoy al gobierno y sobre todo no le está creyendo al equipo económico. Digamos, hoy creo que el ministro de Hacienda y Finanzas, conjuntamente con Caputo, el presidente del Banco Central, si no dan un paso al costado, esto va a empeorar sumamente, porque ya no pasa por una cuestión de medidas económicas que se tomen, sino que han perdido credibilidad los actores en este momento. ¿En qué falló Macri? ¿En qué fallaron Macri y su equipo? No está tan claro y es muy fácil ser ministro de Economía todoterreno desde Miami y sobre todo es muy fácil analizar el partido el lunes, al día siguiente, ¿no? Cualquiera es buen entrenador el lunes. A mí me da la impresión, y lo dije en su momento, que Macri y su equipo han fallado porque han manejado la economía pensando políticamente. No han manejado la economía con la frialdad con la que operan los mercados financieros globales, los inversores refinados extranjeros. Ellos han manejado la economía y han tomado las decisiones difíciles pensando en los réditos, en las ventajas políticas, en cómo ganamos las elecciones de medio término,
en cómo conseguimos la reelección en octubre del próximo año 2019. Macri tendría que haber tomado las decisiones brutales, impopulares, pero ineludibles apenas asumió en diciembre del 15. Pero no lo hizo el 15, ni el 16, ni el 17, y ahora el 18 ya es un poco tarde y tampoco lo quiere hacer, y quiere ganar terreno y seguir dándole a la bicicleta financiera, endeudándose con el Fondo Monetario, para ver si así consigue la reelección en octubre del próximo año. El brillante periodista Jorge Lanata, quizá el más influyente periodista argentino, explicó en televisión el tamaño del descalabro. Creo que es más de lo que ganamos. Bueno, lo seguimos haciendo, no es que paramos. Ahora recién empezaron un poquito a gastar un poquito menos, pero falta muchísimo. Y el tema es quién tiene la valentía política para ajustar donde haya que ajustar, sea donde sea, ¿me entendés? Yo creo que todos, frente a un ajuste, hay que ajustar en todos lados, por supuesto, más a los que tienen más y menos o nada a los que tienen menos. Bueno, y la inflación, a todo esto hemos hablado de la devaluación, ¿no? Pero y la inflación era altísima cuando asumió Macri a fines del 15. Sigue siendo altísima. No la ha controlado. No ha domesticado a esa bestia salvaje que devora a los más pobres. Con Cristina las cuentas estaban maquilladas, eran todas fraguadas, no se sabía cuánto era, más o menos 40% al año, quizá un poco más. Ahora, este año va a ser 35%. Ya han pasado 3 años. Entonces, no puede Macri decir, no, bueno, yo en 3 años no he podido bajar la inflación. Este es otro indicador clamoroso, irrefutable, de que su equipo económico no ha dado pie con bola. Si ustedes tienen en cuenta, ustedes ganan en pesos, viven allá, los precios suben este año 35%, que es brutal. Claro, comparado con Venezuela, es Suiza, ¿no? Venezuela tiene 1.000.000% de inflación, tiene 20% de inflación semanal. O sea que, comparado con Venezuela, claro, Buenos Aires es Ginebra, muy bien. Pero 35% de inflación al año es una barbaridad. Y 80% de devaluación en lo que va del año. El argentino que gana en pesos compra menos, se recorta su poder adquisitivo y con toda seguridad no va a poder viajar al extranjero, ¿no? Ahora, Marcos Peña, el superministro, vocero de Macri, en la campaña electoral decía que ellos no iban a devaluar. Podría repetir hoy, agosto 31 de 2018, lo mismo, con un dólar a 40 pesos cuando estaba en 13, nada más tomar el poder. Y entonces, estas palabras bien intencionadas han tenido un correlato en los hechos. ¿Han controlado la inflación? No, está en 35% al año. ¿Han estabilizado la moneda? No, se ha devaluado 300% desde que ellos llegaron al poder. 80% solo este año, y estamos a fin de agosto. Ha crecido la economía, hay señales de prosperidad, se ha multiplicado la inversión extranjera, se crean nuevas fuentes de empleo, llega Amazon a la Argentina, hay Uber en Buenos Aires, hay tiendas Apple en Buenos Aires. No, no y no. Persiste la decadencia, el atraso, una economía de espaldas a la modernidad. Entonces, no basta con echarle la culpa a otro, ¿no? Porque Macri y su equipo se han pasado estos 2 años y medio diciendo la culpa la tiene el gobierno anterior. Nos dejaron una pesada herencia. Bueno, en parte es verdad, pero no han hecho bien los deberes. A estas alturas, ya en diciembre van a cumplir 3 años en el gobierno. Entonces, echarle la culpa al gobierno anterior o echarle la culpa a las malas condiciones internacionales o al mal clima que ha generado una sequía, siempre es más fácil echarle la culpa al otro. Pero yo creo que Macri y su equipo no hicieron los deberes oportunamente, a principios del 16. Ahora Jorge Lanata decía, hay que echar a 1 millón de personas. Suena horrible que yo lo diga, pero si ese 1 millón de empleados públicos son ñoquis y no van a trabajar y cobran cada 15 días, sí, hay que echarlos. Sí, porque no trabajan, porque están succionando las ubres mamarias del Estado sin trabajar. Entonces es burocracia grasosa, es tejido adiposo. Hay que someter al Estado a dieta. Duele, pero hay que hacerlo, ¿A dónde va a ir a trabajar esa gente que ahora no trabaja y que le cobra al Estado? Bueno, si entra Uber, que manejen camiones, que repartan las cajas, ¿verdad?
que manejen los taxis, quiero decir, si entra Amazon, que manejen los camiones, que repartan las cajas. Entonces, si la economía se dinamiza y crece y genera nuevas fuentes de trabajo, esos empleados públicos que no van a trabajar y que cobran y que se cuentan por millares o hasta por millones, van a tener que encontrar unos trabajos de verdad, de verdad, ¿no? Mientras eso no ocurra, mientras el gobierno argentino prefiera que el Fondo Monetario pague las cuentas en rojo en lugar de equilibrar ahora, no en 4 años, ahora esas cuentas en rojo, la economía argentina va a seguir estando en la situación crítica en la que se encuentra. Y es una pena. Publicidad, más adelante viene Horacio Medina que nos va a explicar por qué el peso argentino continúa devaluándose y por qué, por supuesto, el bolívar soberano en Venezuela ha sido un fracaso calamitoso, como era de preverse, ¿no? Y vamos a repasar también todo lo último de Venezuela, de la quemante y crítica situación en Venezuela. Regresamos con todo eso después de la pausa. Llegó la gran venta de modelos 2018 de Kia. Ahora aprovecha increíbles ahorros en nuestros modelos 2018 más populares. Muchas gracias, bienvenidos de vuelta al programa, gracias. Yo esperaba que el presidente colombiano Duque no recibiera a los terroristas de las FARC en la casa de Nariño. Bueno, lamentablemente me equivoqué. Honestamente me entristece que Duque haya dignificado de esta manera a los terroristas de las FARC. Yo no los hubiera invitado a la casa de gobierno, ¿no? Ustedes bien conocen mi opinión, yo creo que estos sujetos desalmados deberían estar todos presos. Bueno, ha llegado a Bogotá el presidente socialista de España, Pedro Sánchez, que no fue elegido por el pueblo, que llegó al poder mediante una astuta operación parlamentaria. En un par de años tendrá que someterse a la voluntad popular. Sánchez fue recibido por el canciller Holmes. España podría ser la sede de futuras negociaciones entre el nuevo gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. En su visita a Colombia, en el marco de una gira latinoamericana, el presidente español, Pedro Sánchez, se ofreció para mediar en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, estancadas tras no comprometerse al alto el fuego después de las últimas negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos. Sánchez recalcó que España es un país hermano y que ayudará si es necesario para culminar el proceso de paz en Colombia después de los acuerdos alcanzados con las FARC en 2016. Bueno, este Sánchez a mí no me está gustando nada, ¿eh? Es muy guapetón y habla muy bonito y seguro que tiene un gran corazón, ¿no? Pero no alcanza con eso en política. Su posición sobre la dictadura venezolana me preocupa, porque no habla claro y calla en 7 idiomas. Y guardar silencio es una manera también de hablar en política, ¿no? Acaba de estar en Santa Cruz, Bolivia, grandes abrazos con el dictador chavista Evo Morales, esto ya me tenía preocupado. Ahora en Bogotá, siempre que habla de la dictadura venezolana se refiere al régimen, no habla de gobierno autoritario, ni autocrático, ni dictatorial, ni menos de una tiranía, ¿no? Se cuida mucho. ¿Por qué se cuida tanto? Se cuida tanto como Zapatero. Da la impresión de que, como Zapatero, que pertenece a su mismo partido, quiere tener unas relaciones cordiales, de buena y provechosa amistad con los matones de Caracas. Recuerden ustedes que cuando Zapatero presidía el gobierno de España hacía grandes negocios con Chávez, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a Sánchez sobre la crisis venezolana, me parece que avanza así en puntitas, como si fuera una bailarina con zapatitos de ballet. ¿Cómo reaccionaría Sánchez si en Colombia alguien le dijera: nosotros ofrecemos a Bogotá como sede para que ustedes dialoguen con la ETA? ¿Le gustaría? No creo. ¿Le parecería una intromisión? ¿La juzgaría como una impertinencia? ¿Le gustaría a Sánchez que la ETA, a cambio de reconocer su error histórico y de poner las armas y renunciar a la sevicia, a la maldad, al sadismo de la violencia, que la ETA tuviera 10 escaños en el Parlamento español, el mismo Parlamento que lo ha elegido al presidente? No creo. Entonces, estos demócratas europeos, españoles, hablan de la democracia y la libertad y los derechos humanos como si fueran valores que solo pudieran respetarse en Europa, y acá en América no tanto, porque acá somos unos indios emplumados.
somos unos indios bárbaros, ignorantes, entonces hay que amigarse con Evo Morales y con Maduro y Cabello. Mira, no importa si son unos matones, si han robado, si comercian con cocaína, no importa tanto, son nuestros amigos porque al final son de izquierda, son los buenos muchachos de izquierda, ¿no? Entonces el discurso de Sánchez a mí me parece francamente deplorable, y lo digo con todas sus letras. Bueno, los venezolanos en Lima pasan apuros porque tienen que demostrarle a la policía local que son buenas personas antes de que les expidan el permiso de trabajo. Los venezolanos que huyen de la crisis en su país recorren miles de kilómetros, pero en Perú la odisea no termina solo con cruzar la frontera. Cientos de venezolanos hacen fila en las oficinas de la policía peruana para someterse a una revisión de antecedentes y conseguir el permiso temporal de permanencia, documento que les permite buscar legalmente un empleo. Pero ante la gran demanda, las autoridades no se dan abasto. Luego de ya casi 3 meses ya tenía yo aquí, fue que pude acceder a la página, solicité mi cita y 3 meses ahora después es que vengo a poder entregar, a llegar a la cita. Pues. No, la sacamos hace 4 meses, yo todavía estaba embarazada cuando sacamos. Por suerte, tanto Colombia como Ecuador y Perú han dispuesto no cerrar sus fronteras a los hermanos venezolanos. Colombia, Ecuador y Perú no cerrarán sus fronteras a la migración venezolana. Los 3 países andinos destacaron su coordinación para una política de puertas abiertas tras un encuentro de autoridades migratorias en Lima. Así lo anunció el director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Enrique Bustamante. La migración suma, la migración ayuda al desarrollo, la migración se suma a lograr los objetivos de integración en la región. Y no tenemos, por eso, ninguna intención de cerrar fronteras y vamos a permitir que los ciudadanos venezolanos ingresen de manera ordenada, regular y segura. Bueno, y si es de manera desordenada, irregular e insegura, que ingresen también. No nos pongamos tan quisquillosos, ¿eh? No empecemos a pedir el sellito, la firma, que el documento esté en buen estado, porque si está un poco roto ya no vale. No, hay que tener compasión, ¿no?, con los hermanos venezolanos. Bueno, a todo esto, apagón de nuevo. Hoy jueves, apagón en Caracas. Ayer también hubo apagón. Los habitantes de Caracas sufrieron el jueves los efectos de un segundo apagón en menos de 24 horas. Durante unos 40 minutos, la falta de energía eléctrica alcanzó un amplio sector del este, centro y oeste de la capital, además de sus alrededores. En la principal avenida del este, cientos de personas tuvieron que caminar por el cierre del metro, que se sumó a la cotidiana falta de autobuses. Tenemos acá la institución donde están las oficinas. Por ahora te puedes quedar ahí, pero realmente para llegar a mi casa tendré que esperar como hasta las 8 de la noche. Las personas se aglomeraron frente a bancos y supermercados que cerraron por el apagón sin poder atender a la clientela. Bueno, por suerte el apagón acalló el discurso cantinflesco de Tarek William Saab. $41.370 para la realización de fiestas, para la realización de fiestas de fin de año para su personal realizada en el mes de diciembre del año 2018. En su patibulario programa de televisión anoche, el matón Cabello, con supina ignorancia, con oceánica ignorancia, dijo que el dueño de NTN 24 es el venezolano Alberto Federico Rabel, ex propietario de Globovisión. No es así. Rabel es uno de los dueños de Cable Noticias. El dueño de NTN 24 es el próspero empresario colombiano y muy a su pesar amigo mío, Carlos Julio Ardila, dueño también de RCN. El carnet de la patria, dice el colombiano Rabel, es un acto de extorsión política contra los venezolanos, asegura Andrés Velázquez. NTN 24 es de Colombia, ¿verdad? Pero es de Rabel, ¿es qué es eso? De Rabel, colombiano Rabel. Esto lo declara Andrés Velázquez. Bueno, ni es colombiano,
porque creo que no ha tomado la ciudadanía colombiana, Alberto Federico Rabel, ni es el dueño de NTN 24, pero bueno, ya sabemos que Cabello y Maduro tienen una relación promiscua con la verdad, ¿no? Una relación, digamos, de burdel, de meretricio, ¿no? Con la verdad. Bueno, para ir terminando, Tarek William Saab, yo a veces pienso, yo sé que estoy delirando, pero si entraran los Marines a Caracas, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Yo la verdad ya podría morirme en paz. Y pienso, pero ¿a cuántos bribones, cabecillas del régimen habría que capturar y traer aquí en helicóptero? No son muchos. ¿Hacemos las cuentas juntos? No son muchos. Maduro y Cabello, estos vienen en un helicóptero. Yo digo que la mujer de Maduro, ella no se sube al helicóptero. Ella se acoge como colaboradora eficaz de la justicia, pide ir a ver a sus sobrinos a Nueva York, pide una visa y otra identidad. Maduro y Cabello. Después, Padrino y Reverol, ¿no? Después, los hermanos Rodríguez. Jorge Rodríguez y Delcy la Fea. Esto tiene que venir en otro helicóptero, pero van 3 y ya va quedando descabezado el régimen. Luego, la mafia libanesa, el Aizami y Saab, el Juan Gabriel del chavismo. 4 helicópteros, ya no va quedando nadie. ¿Quién queda? A ver, ayúdenme. ¿Quién queda? Jawa. Jawa no vale la pena subirle un helicóptero, es un idiota, ¿no? Iris Varela. Pero ya son figurones menores. Quiero decir que tú capturas a los 10 principales matones de ese régimen y el régimen queda acéfalo, descabezado. Son 10. No hay que apresar a 100, a 10. De Maduro a el Aizami, yo conté 8, me faltaron 2. Bueno, quizá otro general, el general Benavides Torres, estos que han presidido la Guardia Bolivariana. Todos los demás se voltean. Todos los demás son panqueques, besan la bandera de Estados Unidos, cantan el himno, lo aprenden en 3 minutos. Pero la esposa de Cabello también. Al hermano de Cabello, a ese gran ladrón también hay que subirlo al helicóptero. ¿Cómo es que se llama ese? Ese José David. Ese es uno de los grandes ladrones. Él y Diosdado son los hombres más ricos. Antes era Gustavo Cisneros, ¿no? Estos son los hombres más ricos de Venezuela ahora, ¿no? A Rafael Ramírez ya no hay que ir a buscarlo, porque ese está ya en Mónaco, ¿no es cierto? Ya los que se fueron, ¿no? Pero digo, atrapas a los 10 principales y no hay más dictadura chavista venezolana. No hay más. O sea que en un fin de semana lo arreglamos. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con María Elvira? Voy a hablar con ella. Regresamos después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estoy aquí con mi querido amigo Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Y el público, que siempre es más listo que uno, me dice, te has olvidado, ya que estábamos subiendo a los criminales de la dictadura venezolana a estos helicópteros rumbo a la justicia, Tibisay Lucena. Claro. Ella sola tiene que ocupar un helicóptero. Muy calladita en los últimos tiempos. Tibisay tiene que rendir cuentas a la justicia. ¿Te puedo sumar uno? Sí. Ali Rodríguez Araque, el comandante Fausto. ¿Por qué? Bueno, el único venezolano que es miembro del Comité Central del Partido Comunista Cubano, el verdadero enlace de la guerrilla venezolana. Es venezolano y es miembro del Partido Comunista Cubano. Sí. Poca gente lo sabe, pero es totalmente cierto. Íntimo amigo de Ramiro Valdés, muy allegado a Fidel. Y bueno, él es quizás uno de los grandes responsables. Lo conozco bastante bien, fue presidente de Petróleos de Venezuela. Alguien dijo también Freddy Bernal. ¿Apruebas? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el poder que tiene Bernal? Bueno, él es multifacético porque es comisario general del SEBIN, es protector del Estado Táchira, es el jefe de los CLAP, ha participado en cuantas intentonas ha habido, es un hombre de armas tomar. Sí. ¿Habría que subir un helicóptero también a Michael Moreno, el sicario de la justicia del Poder Judicial? Bueno, se lo merece, pero creo que la verdad es que es un individuo que solamente está allí sustentado por el poder de los demás. Exacto. Bueno, a ver, para comenzar, y tú sabes cuánto te respeto, pero tengo que hacerte 2 o 3 preguntas difíciles porque alguna gente cuestiona mi amistad por ti. Entonces me dicen, pero Horacio ha sido chavista.
¿Tú has sido chavista? Nunca, ni de pensamiento, menos de palabra y obra. ¿Nunca votaste por Chávez? No, jamás. Yo creo habértelo dicho en algún programa, tengo una animadversión por los militares en el poder. Sí. Y yo no puedo comprender cómo alguien que hizo un intento de golpe en 1992 podía ser un candidato que habló claramente para dónde nos iba a llevar. Y de hecho, yo recuerdo que en el año 2000, cuando comenzó la lucha interna en PDVSA, nosotros teníamos claro algo. Nosotros dijimos, Chávez no es un demócrata, Chávez es un hombre autoritario con una clara tendencia totalitaria del poder. Y nosotros vamos al camino que estamos llegando hoy en día. Quizás nos quedamos un poco cortes, pero era así. Así que si alguien te dijo eso, Jaime... Está mal informado. Pésima. ¿Lo conociste? Lo vi una vez en Miraflores, después que nos hizo esperar 7 horas y no nos atendió para una presentación de PDVSA. Pero definitivamente creo que era un personaje diabólico, muy perverso. ¿No te encantó? ¿No te embrujó? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Y por qué alguna gente... Bueno, también es verdad que los venezolanos del exilio tienen una pasión caníbal. Es decir, les encanta pelearse unos con otros. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué alguna gente me dijo, no, pero Horacio Medina fue parte de la argolla, de la rosca, del cogollo de Chávez al comienzo? Oye, la verdad es que yo no sabía que tenía amigos así. No, de ninguna manera, ¿Nunca? en ningún caso, jamás. De hecho, nosotros fuimos los iniciadores de alguna manera junto con el movimiento Con mis hijos no te metas, los que comenzaron a confrontar a Hugo Chávez. Y lo digo desde Petróleos de Venezuela. Y lo hicimos desde el mismo comienzo. ¿Tendrías que haberte ido antes o el timing estuvo bien? No, yo creo que yo he repasado muy cerca, muy reflexivamente las decisiones que tomé. Y yo estoy absolutamente seguro que si tuviera que tomarlas hoy, las volvería a tomar. Creo que actuaría de una manera diferente, sería mucho más drástico de lo que fui en aquel momento, pero la decisión de participar y de oponerme hubiese sido la misma en todas las circunstancias. No tengo ninguna duda, porque además teníamos la razón y el tiempo nos lo ha dicho. ¿Qué grandes empresarios a los que tú admirabas, venezolanos, se equivocaron gruesamente con Chávez? Bueno, obviamente Chávez llegó al poder apoyado en medios de comunicación. Hay varios medios de comunicación que en su momento quizás se dejaron deslumbrar. Obviamente después pasaron abiertamente a la oposición, o sea, una rectificación, pero en aquel momento canales como Radio Caracas Televisión, como Venevisión. Pero digamos, Cisneros lo apoyó. Sí, le abrió las puertas de Venevisión. Igual sucedió con el Nacional, igual sucedió con Radio Caracas. Miguel Enrique Otero lo apoyó, claro. El dueño de Radio Caracas... No, era sobre Marcel Granier, que era quien dirigía el grupo. Obviamente yo no lo estoy diciendo en el sentido de que... No, estamos recordando sino que en su momento eso ocurrió así, deslumbrados quizás por la oportunidad de salir. Porque había un movimiento en Venezuela que le hizo mucho daño, le ha hecho mucho daño a la democracia en el mundo, que es la antipolítica. Porque yo comprendo que cuando tú tienes un grupo de dirigentes políticos en el país donde muchos de los grandes profesionales o hombres que pudieran participar dicen, yo no me meto en política, la política no es para mí, tú estás permitiendo que los mediocres son los que ocupen ese cargo. Y entonces los propios ciudadanos responsables de tener en el poder a unos políticos mediocres crean la antipolítica. Y la antipolítica es lo que lleva a Chávez al poder. Y es lo que genera el apoyo de esos empresarios y de muchísima gente que luego pagó con sangre. Oh, sí. Casi todos se han arrepentido. Efectivamente. Casi todos. Yo diría que casi todos, los más importantes se han arrepentido. Lorenzo Mendoza, supongo que era muy jovencito, entonces... No, Lorenzo no tenía en ese momento esa posibilidad y no creo que Lorenzo Mendoza... No dirigía el grupo. No creo. Lo que sí creo es que Lorenzo Mendoza siempre ha procurado algo que mucha gente cuestiona, yo no lo hago, no lo veo así, siempre ha protegido su empresa y sus trabajadores. Yo no lo cuestiono. No, yo no lo cuestiono de ninguna manera. Yo lo respeto y lo admiro. Y yo creo que él se ha confrontado cuando ha tenido que confrontar, ha retrocedido cuando ha tenido que retroceder y ha dado pasos laterales también. Es un gran venezolano. No, yo creo que... Ojalá hubiera 20 más como él, ¿no? Yo sí creo, lo tengo en muy alta estima. Sí, por lo menos cuida a sus trabajadores. Eso es correcto. Que es una familia de miles de personas. Y lo ha logrado, porque todavía Empresas Polar continúa siendo Empresas Polar. Exactamente. Y es una de las pocas empresas privadas que no ha colapsado, ¿verdad? No, ha sido mucho tesón, mucha gerencia, mucha mística. Yo conozco varias gente, bueno, ya que algunos de ellos ya no están allí, pero hay gente con mística, que trabajaba en esa empresa
Por supuesto que por el salario, por el sueldo, pero mucho más que eso por lo que se le inculpaba a la empresa. O sea, yo creo que había un compromiso mutuo desde la gerencia con los trabajadores y los trabajadores con la gerencia. Y ese era el espíritu de Empresas por la Paz. Yo he dicho muchas noches aquí, quisiera preguntarte qué te parece este comentario. Que a veces echo de menos que los venezolanos más ricos del exilio, que son un montón y que están sentados sobre billones de dólares, echo de menos que se reúnen, que conspiren, que sean políticamente activos, visibles, que se compren el problema, que les duela el problema. No los veo en la foto. No, hace mucho tiempo que no aparecen. ¿Por qué? Y creo que muchos de ellos ni siquiera han aparecido nunca. Todavía no lo tengo muy claro, Jaime, pero han dejado esto también en manos de dirigentes de otra manera. Yo no considero que yo sea un dirigente político porque yo tengo un problema grave. Mis amigos y todos mis compañeros profesionales piensan que yo soy un político y los políticos piensan que yo soy un profesional. Entonces estoy mal en los dos lados. Pero eres un referente, eres una voz escuchada. Sí, yo creo que solamente por algo, porque he mantenido coherencia en lo que he dicho y cuando he tenido que rectificar, rectifico. Creo que en este momento es un momento muy complicado y yo creo que en Venezuela más que pedir unidad, yo pediría entendimiento entre los venezolanos, que entendamos dónde estamos parados. Sobre todo los que están afuera. Claro. No conviene que se peleen tanto entre ustedes. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Y tú dijiste algo que me quiero referir con el presidente español. Yo creo que volver solamente a considerar la posibilidad de un diálogo es un horror político. Claro. Yo creo que hay que entender, y yo te lo he dicho, yo hasta el año 2016 yo defendí a capa y espada el camino electoral dentro del marco constitucional y una salida democrática para el país. Cuando se cercenó la opción del referéndum revocatorio, se acabaron las posibilidades electorales en el país. Entonces, en ese camino, en ese transitar, hoy tenemos que tenerlo muy claro. Y yo creo que aquí lo que tiene que haber es un gran entendimiento de los venezolanos para poder procurar una salida para el país. Claro, el diálogo tiene que ocurrir entre los venezolanos libres del exilio, que tienen un montón de plata y que bien podrían constituirse en una fuerza política. Y es que hay que tenerlo claro. Mira, en Venezuela yo ni siquiera creo que sea un problema ideológico. Eso hace tiempo que no es. Pero claro que no, es un problema policial. Exacto, es el crimen organizado instaurado en el poder. Esta gente no tiene ideología. No hay absolutamente nada. A mí nadie me va a convencer que Diosdado Cabello es marxista. No, por el amor de Dios, claro que no. Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que dejarse de pintar pajaritos en el aire y entender claramente dónde estamos. Y en ese momento, cuando entendamos eso, vamos a comenzar a construir el camino. Creo que además hay algo que deberíamos hacer desde aquí, desde el exilio, y es generar confianza. Este régimen y todo este tipo de regímenes nefastos que existen, de perversos, lo único que hacen es sembrar la desesperanza. Y lo hacen cada día haciéndole sentir a la gente que no hay salida, que no hay opción, que ellos se van a quedar ahí eternamente. Y van prosperando en ese sentido. Y por eso inventan hoy el pretro y mañana el Bolívar soberano y pasado mañana te hablan de los lingoticos. Y todos los días te hablan de una mentira y a las 2 semanas no vuelven a hablar. Y te van creando esa desesperanza. Y la gente se agobia. Y desde aquí nosotros no hemos generado la esperanza necesaria, es decirle, es posible. La esperanza no necesita apoyarse en la lógica, ni en es al contrario, tiene que apoyarse en lo que no conocemos, pero que sabemos que va a ocurrir. Y yo creo que si logramos un entendimiento de los venezolanos y una campaña de verdad que vaya bien orientada y que siempre esperanza en quienes están hoy sumidos en la desesperanza, podremos avanzar de una manera importante. Porque de otra manera, Jaime, no veo alternativa. Y otra cosa, te lo aprovecho para decírtelo de una vez por todo lo claro. Cualquier forma que se use para salir del régimen, yo no la considero que no sea democrática. Todas son democráticas porque persiguen un fin democrático. Y todas son constitucionales porque quienes han violado la Constitución son ellos. Así que yo no tengo ya ningún tipo de prurito en decirlo que cualquiera sea la alternativa, yo la apoyaría siempre y cuando lo consiga. Celebro tu lucidez. Vamos a la publicidad, regresamos con Horacio Medina. Un aplauso para él, por favor. Para mí siempre es un placer porque aprendo a conversar con Horacio Medina, nuestro distinguido invitado de esta noche, un brillante analista, profesional venezolano, experto en petróleo, pero que conoce cómo se mueve la riqueza en el mundo, ¿no? Horacio, hace semana y media la dictadura venezolana lanzó el Bolívar soberano, ¿no? Me parece que en ese momento el cambio era más o menos
6 millones de bolívares viejos por dólar, más o menos, 60 bolívares soberanos por 60 dólar. bolívares soberanos. Si hablamos de bolívares soberanos, ¿ahora en cuánto está? Porque yo ya no sé a quién mirar, miro Dollar Today y, bueno, te y puedo estaba decir, en 90. Yo miro todo eso todos los días. El última subasta del DICOM, que es las divisas controladas, subió a 61.25 en una semana, fue una devaluación de 1.25. Pero el dólar paralelo en promedio está entre 97 y 100. ¿Qué es el real? Que es el que realmente se usa. Porque, además, el número de dólares que se entregan en el DICOM, $40.000, $100.000 fue la última. O sea, eso no resuelve nada. Porque ya no tienen. Pero el asunto real, verdadero, de la problemática en Venezuela es que no hay dólares. Claro. Entonces, además, este señor, con estas medidas, que yo creo que son unas medidas que hay dos posibilidades. O quiere suicidarse políticamente hablando, o quiere terminar de matar al país. Sí. Porque ese aumento de sueldo es absolutamente absurdo. Ridículo. Necesitaría 4.500 millones de dólares para financiar eso en los próximos 90 días. Y tú tienes una producción de petróleo de Venezuela que sigue cayendo, va a continuar cayendo, no importa lo que digan, va a seguir cayendo porque no tienen con qué ni saben cómo hacerlo, detenerlo, quiero decir. Y además no hay otra fuente de ingresos. Es que no entran dólares. ¿Cómo entran dólares? Bueno, los únicos dólares que entran son los del lavado de dinero. Para eso crearon el petro. De alguna manera el petro sirve para lavar algo. El petro no se cotiza en ninguna parte del mundo. No, claro. El Bitcoin, tú preguntas y sabes 24 horas al día, 365 días al año, en cuánto se está cotizando. El petro no lo conoce nadie. Entonces el hombre habla de que ha recibido petro. Pero además nadie aceptaría el petro como un valor de intercambio. Además, de hecho, ya los Estados Unidos prohibieron las transacciones en petro. Y el petro está anclado supuestamente en un bloque de la faja que vale, ¿sabes cuánto vale? Cero. Porque no produce ni un solo barril. Y en fin, hay una serie de elementos que te van diciendo que todo es una gran farsa. ¿Y a dónde vamos a llegar? A empeorar de una manera importantísima el deterioro de la economía. ¿Pero lo hacen deliberadamente para que se vaya todo el mundo o lo hacen de puro idiotas contumaz? Yo creo que es un poco, por lo menos así lo creo yo. Yo creo que es lo segundo. Yo creo que es la teoría de la tierra arrasada. Y la teoría de la tierra arrasada es que se vayan todos. Definitivamente, si yo logro esto arrasado y yo sobrevivo, yo tengo el control total y sigo haciéndolo. Y si alguien me tumba o alguien me saca, lo que va a conseguir el que viene, no te quiero ni imaginar el desastre. Porque si Macri ha tenido problemas para resolver el populismo de 70 años, imagínate lo que va a ser la problemática en Venezuela, ¿no? Va a ser tenaz, ¿eh? Entonces yo creo que eso es más o menos el camino que ellos han decidido transitar. Ayúdame a soñar, así como soñaba más temprano en mandar helicópteros y marines a libertar Venezuela y a traer a esos 8, 10, 12 ampones, incluida Tibisay y Lucena, gracias por recordármela, aquí a la justicia de Estados Unidos. Ayúdame a soñar. Cuando Venezuela tenga un gobierno elegido por el pueblo, legítimo, limpio, decente, ¿no? Y el ministro de Economía sea, no sé, Ricardo Hausmann, profesor de Harvard. Ojalá. ¿No? Por ejemplo, y el presidente de PDVSA seas tú. Bueno, por ejemplo. ¿Qué medidas económicas urgentes habría que tomar? Pregunto, ¿habría que dolarizar la economía venezolana como dolarizó Ecuador su economía el año 2000? Yo creo que esa es la primera medida que yo recomendaría hacer. Hay que dolarizar. Y creo que además, por cierto, eso es algo que en Argentina no se hizo. Todo se fue por el camino de la gradualización. Y hay que hacer medidas de shock. Hay que crear un shock, un cisma. Hay que romper los esquemas. Tú recordarás que Fujimori, el año 90, recibe un país en hiperinflación. Y él aplicó la política de ajuste brutal de shock. No hay otra. No puedes curar el cáncer con aspirinas. No hay otra forma. Entonces yo creo que dolarizar la economía venezolana es el punto número uno. Dolarizarla. ¿Por qué? Explícanos por qué. ¿Por qué en Ecuador y hasta en El Salvador funcionó? Bueno, porque definitivamente, además, en el caso de Venezuela, es una economía que va a funcionar con un ingreso de su primer ingreso, que es en dólares. Exacto. La economía se maneja en dólares porque la industria petrolera se maneja en dólares. Y el Banco Central venezolano no puede imprimir dólares. No puede imprimir dólares de ninguna manera. Con lo cual ya la política monetaria se sanea. Ya deja de tener sentido. Exacto. Entonces tiene sentido la generación, la creación de valor. Y eso es lo importante aquí. Entonces tendrías que tener claro, además, la participación de las empresas privadas, nacionales e internacionales, sin ningún tipo de restricción en el sentido de las inversiones. Yo creo que serían reglas claras del juego. Tú tendrías que explicarle claramente y generar confianza. La palabra clave en todo esto es
confianza. Absolutamente. Ahora, la escasez de los alimentos, de las bebidas, de la medicina, eliminas todos los controles de precios, ¿verdad? No existe no puede existir control de precios, porque aquí está, o sea, acaban de hacer control de precios y hace 2 meses todo estaba muy costoso y la gente no lo podía comprar, pero habían productos. En las últimas 2 semanas ahora no hay producto y sigue siendo muy costoso. O sea, la cesta esa de 25 productos... No. Tú fijas un control de precios y el producto desaparece. Claro, porque ¿cómo tú vas a obligar a alguien que tú dices, mira, yo compro la carne a 2, tú me obligas a venderla a 2 ¿y quién me paga mis costos? Claro. No, entonces, yo te obligo a venderla a 1.5. Bueno, peor todavía. Peor, claro. Pero prefiero entonces no vender nada. Entonces, y eso es lo que está pasando realmente. Sí. Entonces, yo creo que sí, podemos soñar y aprovecho para decirle a muchos de los venezolanos que creen que es que con la industria petrolera se va a reactivar y lo vamos a tener. No, la industria petrolera será el motor de ignición, va el arranque que necesita un país para crecer, Venezuela. Pero no olvidémonos de eso. Esos tiempos ya pasaron. Ese tren ya no está en esta estación. Hay que hacer otras cosas. Hay que crear nuevas riquezas en el país. Hay que dirigir la mirada al turismo, la mirada a la tecnología, la mirada a nuevas fuentes, a nuevos ingresos. Ahora, a mí me parece que Venezuela está en una situación tan apocalíptica, que es comparable a la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Europa resurgió con un plan Marshall, o sea... Yo creo que en algún momento los Estados Unidos, los países ricos de América Latina, van a tener que decir, ¿queremos que regresen los migrantes venezolanos? Sí. Bueno, hay que inyectar muchos billones de dólares en la economía venezolana. Claro, pero eso va a pasar, Jaime, sí, solo si quienes asuman el gobierno en Venezuela no estén mirando un cambio de gobierno, sino un cambio en el modelo político del país. Exacto. Porque ¿por qué muchas cosas no funcionan o no han funcionado o no hemos logrado resolver este asunto? Porque estamos pensando en un cambio de gobierno y Venezuela no necesita un cambio de gobierno, necesita un cambio radical, profundo en su modelo político de conducción. Y cuando eso ocurra, ten la plena seguridad que va a despegar como el ave fénix. Definitivamente va a ser así. ¿Sucederá? Habrá que esperar. Pero mira, Horacio, Argentina salió de la hiperinflación de Alfonsín, Menem lo hizo. Perú salió de la hiperinflación de Alan García, Fujimori lo hizo. Brasil tuvo a fines de los 80 hiperinflación. Claro. O sea, sí se puede. Claro que se puede. Se puede. Claro, pero ahora, se puede, tienes que hacer un cambio. Con estos individuos no se puede nada, olvídate. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y por lo contrario, va a empeorar de una manera dramática en los próximos meses. ¿Quién te gustaría que encabezara un gobierno democrático legítimo de Venezuela? Bueno, creo que definitivamente yo quisiera poder contar con algún dirigente político. ¿María Corina Machado te gusta? Claro, yo creo que María Corina ha tenido algo importante. Yo he estado en desacuerdo en algunas cosas, en acuerdo en muchas, pero ha sido algo importante que para mí tiene un gran valor. Coherencia. Su discurso siempre ha sido coherente, su visión del país ha sido coherente y eso es lo que de alguna manera le ha permitido ganar un respeto que hoy día tiene. Así que yo diría que como dirigente político no estaría mal que fuera María Corina. Creo que tendría que estar rodeado de gente que maneje la economía. Tú mencionaste a Hausman. A mí me encanta él. Sí, hay algunos otros allí, ¿no? Pero Hausman podría ser perfectamente uno de ellos. Ahora, ¿por qué demonizan tanto a Leopoldo López y a Capriles? Yo me quedo alucinado. Los conozco a ambos, los he entrevistado a ambos. Y tengo una buena opinión de ambos. Claro. Leopoldo es bueno, digo muchacho, pero es un muchacho. Ambos son Leopoldo jóvenes. trabajó en Petróleos de Venezuela, en la oficina del economista jefe, en el mismo piso que yo estuve en un tiempo, antes de irse a formar el mundo de la política, y él se dedicó a eso. Leopoldo es un tipo muy bien preparado, que tiene una visión, podamos compartir o no, él tiene una visión política y ha trabajado en función de eso. Y Enrique también se ha preparado para ello. Son muy valiosos. Yo creo que muchachos se demoniza porque mucha gente trata de inculparlos de lo que no son. Es increíble. Estar en Venezuela hoy, Jaime, enfrentando a un régimen perverso, al crimen organizado, que no tiene ningún tipo de escrúpulos en hacer lo que hace, y ahí está Juan Requesens, para que por si acaso alguien tiene duda, yo creo que es absolutamente injusto. Sí.
atacarlos al voleo tampoco tiene sentido. Yo he tenido diferencias con Enrique, a quien conozco. Se puede discrepar, pero vienen acá un montón de venezolanos y dicen que son unos vendidos, que son unos traidores, que son agentes y vendidos son Maduro, Cabello, Bernal, toda esa lista que tú pusiste, esos son. Exacto, pero no puedes confundirte entre quién es tu adversario y quién es tu aliado. Claro. Y Capriles y López no son nuestros enemigos. No, y lo correcto es que tengamos diferencias. Bueno, eso es normal entre Pero de nuevo, la palabra que te dije hace un rato, busquemos el entendimiento. Yo he tenido diferencias contigo en algunas cosas y he tratado de darte mis argumentos y hemos intercambiado. Lo recuerdo. Y uno llega de un momento a un entendimiento. Pero eso no quiere decir que yo soy muy malo, que tú eres pésimo. No. Sencillamente hay que conversar. Entonces, yo reivindico a ellos y reivindico a muchos de los que han estado en el mundo político durante los últimos años en Venezuela. Haces bien. Merecen un respeto, se han quedado allá. Son hombres de honor. Luego, uno no tiene que aplaudir todas sus decisiones tácticas o estratégicas, pero están allá poniendo el pecho. Efectivamente. Y ahora un montón de venezolanos nos van a insultar después, ¿eh? No importa. Pero los que están acá, eso es lo que a mí me sorprende. Que me insulten los de allá, los chavistas pagados, pero los de acá. No, pero yo creo que hay que insistir. Yo te voy a decir algo, que me insulten, pero yo estoy convencido que ese es el discurso correcto y ese es el camino que yo quiero transitar. Claro. El camino del entendimiento y del debate, porque creo que Venezuela requiere en este momento que dejemos las posiciones subalternas y nos enfoquemos en lo que en realidad está sucediendo. Cuando Hauser sea ministro de Economía y tú seas presidente de PDVSA, te voy a ir a visitar y te voy a llevar un rico tiradito de lenguado, un ceviche de corvina. ¿Te gusta la comida peruana? ¿Cómo no? Sí. La conozco bien, además. ¿Y vas a Lima con frecuencia? He ido. Tengo tiempo que no voy, pero he ido a Lima. Te queremos. Muchas gracias. Gracias por venir. Un aplauso para Horacio Medina.